Bienvenidos a su canal favorito de noticias del espectáculo. Yo soy y estoy feliz, contentísima, de tenerlos de nuevo por aquí. Hoy, mis amores, vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, más polémicas y, por qué no decirlo, más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, esos dos. Esos que nos hicieron suspirar con sus besos robados, sus miradas intensas y, obviamente, con la química explosiva que demostraron en la pantalla. Pero porque siempre hay un pero, ¿verdad? Las cosas entre ellos, al parecer, no terminaron nada bien. Y hoy vamos a analizar los rumores, las indirectas, las declaraciones y, en general, todo lo que se dice sobre una posible explosión de Demet contra Can. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que sigamos, quiero recordarles que este canal se alimenta de su apoyo. Así que si les gusta el contenido, si les encanta enterarse de todo el chismecito del mundo del espectáculo, no se olviden de suscribirse, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y, por supuesto, dejar un like. Así me ayudan a seguir trayéndoles más contenido como este. Y ahora sí, manos a la obra. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de risas, romance y, para muchos, una relación que trascendió la pantalla. Su trabajo en la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica, catapultó a ambos a la fama internacional. Era innegable la química entre Sanem y Can, sus personajes, era palpable, real, y eso, obviamente, generó muchísimas expectativas entre los fans. ¿Estaban juntos en la vida real? ¿Había algo más allá de la actuación? La respuesta, al parecer, es un tanto complicada. Durante la emisión de la serie, las redes sociales estallaban con fotos y vídeos de ambos compartiendo momentos fuera del set, riendo, abrazándose, todo lo que alimenta la fantasía de los fans. Pero ninguno de los dos confirmó nunca una relación formal. Hablaban de una gran amistad, de compañerismo, de respeto mutuo, pero nada más. Y ahí empezó el run run. ¿Por qué no confirmaban nada? ¿Acaso era una estrategia de marketing para mantener la serie en boca de todos? ¿O realmente no había nada más allá de una buena amistad? La maquinaria de la especulación se puso en marcha, alimentada por los propios fans que buscaban hasta el más mínimo detalle que confirmara sus chips. Cada mirada, cada roce, cada sonrisa era analizado con lupa, convirtiéndose en la prueba definitiva de un romance secreto. Después del final de Erkenci Kuş, cada uno tomó su camino. Can Yaman se fue a Italia, donde continuó su carrera con otros proyectos. Demet Özdemir se quedó en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más populares del país. Y fue ahí, en la distancia, donde empezaron a surgir los rumores de una posible mala relación. La distancia, dicen, es el olvido, pero en este caso, la distancia pareció ser el caldo de cultivo para resentimientos y tensiones que quizás ya existían previamente. La separación física entre ambos permitió que las voces internas, antes silenciadas por la vorágine del rodaje y la presión mediática, comenzaran a alzar la voz. ¿Qué decían los rumores? Básicamente que Demet no estaba contenta con la actitud de Can durante las grabaciones de Erkenci Kuş. Se hablaba de un trato poco profesional por parte de él, de comentarios fuera de lugar, de actitudes que la hacían sentir incómoda. Incluso algunos medios turcos publicaron declaraciones de fuentes cercanas a Demet, afirmando que ella se sentía utilizada por Can, que él se había aprovechado de la química entre ambos para impulsar su propia carrera. Fuerte, Estas acusaciones, como un reguero de pólvora, se extendieron rápidamente por Internet, alimentando la controversia y dividiendo a los fans entre aquellos que defendían a Can y aquellos que apoyaban a Demet. Se crearon bandos, se desataron discusiones acaloradas y la imagen pública de ambos se vio inevitablemente afectada. Obviamente estas acusaciones nunca fueron confirmadas oficialmente por Demet. Ella siempre se ha mantenido muy discreta al respecto, evitando hablar directamente de Can Yaman en sus entrevistas. Pero como saben, en el mundo del espectáculo, el silencio a veces habla más que las palabras. Y para muchos el hecho de que Demet evitara mencionar a Can, incluso cuando se le preguntaba directamente por él, era una señal de que algo no estaba bien. Su silencio estratégico se convirtió en un enigma, una forma sutil de comunicar su descontento sin tener que enfrentarse directamente a la controversia. Era una forma de protegerse, de evitar alimentar el fuego de la especulación y de mantener el control sobre su propia narrativa.
Además, en varias ocasiones, Demet ha hecho comentarios indirectos que muchos han interpretado como dardos envenenados dirigidos a Khan. Por ejemplo, en una entrevista, habló sobre la importancia de trabajar con personas respetuosas y profesionales, que valoren el trabajo en equipo y que no se crean estrellas por encima de los demás. ¿Coincidencia? Quizás. Pero muchos fans vieron en estas palabras una clara referencia a Khan Yaman. Estas sutiles indirectas se convirtieron en un juego para los fans, quienes se dedicaban a descifrar cada palabra, cada gesto, buscando la verdad oculta detrás de sus declaraciones. Era como un código secreto que solo los más perspicaces podían entender. Otro detalle que no pasó desapercibido fue el hecho de que Demet dejó de seguir a Khan en las redes sociales. Un gesto que en el mundo digital de hoy es casi una declaración de guerra. ¿Por qué dejaría de seguirlo? ¿Acaso había pasado algo grave entre ellos? Las especulaciones se dispararon. Este simple acto aparentemente banal se convirtió en la confirmación definitiva de que la relación entre ambos estaba rota. Era como un punto final, un cierre simbólico a una etapa de sus vidas que ya no tenía cabida en el presente. Y llegamos al punto clave de este vídeo, la supuesta explosión de Demet contra Khan. ¿Qué se dice exactamente? Bueno, según varios medios turcos, Demet estaría harta de que la sigan relacionando con Khan Yaman, incluso después de tantos años. Estaría cansada de que le pregunten por él en todas sus entrevistas, de que la gente siga hablando de Erkencikus como si fuera lo único que ha hecho en su carrera. Y sobre todo estaría molesta por la imagen que se tiene de ella como la chica de Khan Yaman, cuando ella ha demostrado ser una actriz talentosa y exitosa por derecho propio. Imaginen la frustración de una actriz que ha luchado por construir su propia identidad y que se ve constantemente reducida a la sombra de su excompañero de trabajo. Es una lucha por el reconocimiento, por la validación de su talento y por la afirmación de su individualidad. Se dice que Demet estaría preparando una serie de declaraciones públicas en las que aclararía su postura sobre Khan Yaman, poniendo fin de una vez por todas a los rumores y especulaciones. Algunos incluso aseguran que estaría dispuesta a revelar detalles sobre su relación durante las grabaciones de Erkencikus, contando su versión de la historia y defendiendo su reputación. Esta explosión no sería solo una catarsis personal, sino también una forma de retomar el control de su propia narrativa y de limpiar su imagen pública. Sería una oportunidad para contar su verdad, para desmentir las acusaciones y para reivindicar su lugar en la industria del entretenimiento. ¿Es esto cierto? No lo sabemos con certeza. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Demet ni de su equipo. Pero la verdad es que los rumores son cada vez más fuertes, y muchos creen que es cuestión de tiempo antes de que la actriz decida romper su silencio. La expectación es máxima, los fans están ansiosos por conocer su versión de la historia y los medios de comunicación se preparan para cubrir la noticia con todo el despliegue posible. Ahora bien, vamos a analizar un poco la situación. ¿Es posible que Demet esté realmente molesta con Khan Yaman? Sí, por supuesto. Es comprensible que una persona se canse de que la relacionen constantemente con alguien del pasado, especialmente si la relación no terminó en buenos términos. Además, Demet ha trabajado duro para construir su propia carrera, y es lógico que quiera ser reconocida por sus propios méritos, y no solo como la chica de Khan Yaman. Es una cuestión de respeto, de reconocimiento y de autoestima. Demet merece ser valorada por su propio talento y por su propia trayectoria, sin tener que ser constantemente comparada con su excompañero de trabajo. ¿Es posible que Khan Yaman haya tenido actitudes poco profesionales durante las grabaciones de Erkencikus? También es posible. El mundo del espectáculo está lleno de egos y rivalidades, y no sería la primera vez que un actor se comporta de manera arrogante o irrespetuosa con sus compañeros. La presión de la fama, la competencia feroz y la búsqueda constante del éxito pueden llevar a algunos actores a comportarse de manera inapropiada. Es un ambiente donde las personalidades chocan, donde los egos se inflan y donde las relaciones pueden volverse tóxicas. ¿Es posible que Demet esté exagerando la situación? Quizás. A veces las cosas se magnifican con el tiempo, y lo que pudo haber sido una simple incomodidad se convierte en un rencor profundo. Además, es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y a veces las declaraciones públicas se utilizan para manipular la opinión pública. Es un juego de apariencias, de estrategias y de intereses donde la verdad a menudo se diluye en un mar de especulaciones y rumores.
En definitiva, la verdad sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es algo que solo ellos dos conocen. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y basarnos en los rumores y las indirectas que circulan en los medios. Pero lo cierto es que esta historia tiene todos los ingredientes para convertirse en un culebrón turco digno de ser contado. Una historia de amor, de fama, de resentimientos y de segundas oportunidades. Una historia que nos recuerda que incluso las relaciones más aparentemente perfectas pueden esconder secretos oscuros y verdades incómodas. Y ahora, mis chismosos favoritos, quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet tiene razón en estar molesta con Can Yaman? ¿Creen que Can se aprovechó de ella durante las grabaciones de Erkencikus? ¿O creen que todo esto es una exageración? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los estaré leyendo con mucho gusto. Quiero saber si están del lado de Demet, si defienden a Can o si creen que ambos tienen parte de la culpa. Sus opiniones son importantes para mí y me ayudan a entender mejor esta compleja situación. Y bueno, mis amores, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de drama y salseo. Recuerden que este es un espacio para entretenernos y compartir nuestras opiniones, siempre con respeto y buena onda. No quiero que se convierta en un ring de boxeo donde se lancen insultos y acusaciones. Respetemos la opinión de los demás, aunque no estemos de acuerdo con ella. En resumen, hoy hablamos sobre los fuertes rumores de una posible explosión de Demet Özdemir contra Can Yaman, analizando las posibles razones detrás de su supuesto enojo y las indirectas que ha lanzado en los últimos años. Vimos cómo la relación entre ambos, que parecía idílica durante la emisión de Erkencikus, se ha deteriorado con el tiempo, generando un sinfín de especulaciones y controversias. Un verdadero culebrón turco que nos ha mantenido en vilo y que seguramente seguirá dando que hablar en los próximos meses. Les agradezco muchísimo por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura de chismes y noticias del espectáculo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes y a seguir trayéndoles los últimos chismes del mundo del espectáculo. Y ahora sí, la parte más importante. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo, diciéndome qué opinan de todo este drama. Me encanta leer sus teorías y opiniones. Quiero saber si creen que Demet finalmente romperá su silencio y contará su verdad, o si todo esto se quedará en un mar de rumores y especulaciones. Y como siempre, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares chismosos, y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Prometo seguir trayéndoles los mejores chismes, las noticias más frescas y el salseo más jugoso del mundo del espectáculo. Les mando un beso enorme, muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.